En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos acercamos, Padre, siempre desearíamos colocar nuestro agradecimiento como lo primero, como si fuera nuestra carta de presentación hacia ti, el ser agradecidos y acercarnos con humildad, alabando tu nombre, y Padre, también luego, en la oración, nos agrada interceder, y también, Padre, en la enseñanza de Jesús, poder pedir todo en su nombre. Ahora buscamos, Padre, la unión con el apostolado. Rogamos la unión y comunión con nuestro apóstol de distrito y nuestro apóstol mayor. Queremos rogarte, Padre, porque es imprescindible esa unión y comunión para que el don del Espíritu Santo pueda también manifestarse dentro de la Iglesia y que entonces en el servicio divino podamos experimentarlo. Cada uno de nosotros viene y se acerca a escuchar, creyendo y con el reconocimiento de que eres tú, Padre. Ayúdanos en esto. Rogamos, Padre, por todas las almas en el más allá. Siempre pedimos por nuestros amados, pero vamos incluyendo a todos, Padre. No querríamos dejar a nadie excluido. Y, Padre, también queremos pedirte por todos los enfermos y los que pasan situaciones muy difíciles. Queremos rogarte, Padre, una hora de paz. Lo rogamos, Padre, de corazón. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para esta mañana el servicio divino correspondiente tiene el texto que está en Joel capítulo 2, versículo 28, que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Bien, con la alegría de poder participar de un servicio divino y con el envío de los apóstoles, entonces hacemos presente, porque conocemos el corazón de ellos, hacemos presente a nuestro apóstol de distrito, nuestro querido apóstol, los apóstoles,
y deseando, como nos desean siempre en la casa de Dios, lo mejor para cada uno de nosotros. En ese lo mejor uno podría decir que Dios te bendiga. Entonces es el saludo que a veces el deseo cuando alguien se acerca y nos dice de esta manera, es lo mejor que nos pueden desear, que Dios nos pueda bendecir. Y en esta palabra, en este también tiempo previo a Pentecostés, es una palabra del profeta Joel que manifestaba en una situación difícil del Judá, del reino del sur, porque Judá le estaba pasando realmente mal, tenían sequías, tuvieron la plaga de langostas, eran también saqueados por pueblos vecinos. Todo para Judá estaba mal y había decadencia económica y espiritual. Ante esto, el profeta se acercaba a ellos y les daba la palabra de que Dios iba a hacer todo para bien. Claro, estaba en ellos, ante la realidad de lo que estaban viviendo, quizás para más de uno no sería tan sencillo esto, pero el profeta les decía que entonces otra vez Dios los iba a ayudar, porque realmente Dios siempre quiso lo mejor para el pueblo. En el pueblo del Antiguo Pacto, a pesar de que ellos a veces cometían errores como los que cometemos nosotros también, pero era también muy complicado para ellos porque realmente la estaban pasando muy mal. Y el profeta animándolos para que entonces ellos puedan tener la esperanza de que las cosas iban a mejorar. Pero esto no quedaba solamente allí, sino que el profeta, el que lo quiera leer, son 3 capítulos nada más. Y aquí hace hincapié de que el gran poder del Espíritu Santo, entonces nuevamente ellos podrían observar la gracia de Dios y que todos los hombres lo podrían recibir. Y esta es la aclaración de que todos los hombres, mujeres, lo podrían recibir, es porque en el Antiguo Pacto a veces se daba la situación de que no lo recibían todos. Entonces lo recibían los profetas, reyes, y aquí está la parte de que ellos escuchaban esta profecía de parte del profeta y entonces, bueno, tenían que poder creerla. Hasta aquí esta semblanza del Antiguo Pacto y de lo que el profeta tenía y la tarea que tuvo que realizar. En este texto y en los versículos siguientes, en Pentecostés, vamos a situarnos que había Jesús hecho su misión, había sido crucificado, resucitó, se aparecía, como hemos escuchado en servicios divinos anteriores, se aparecía a sus discípulos, pero ahora estaban obrando por el envío de Jesús los apóstoles. Y estaban entonces junto a Pedro el resto de los apóstoles y en Pentecostés, con los hechos maravillosos que allí ocurrieron, que había personas de diferentes lugares, que entonces también hablaban distintos idiomas, y entonces el apóstol Pedro se basa
justamente en esta palabra, en lo que este profeta Joel había mencionado. Y entonces la diferencia con el antiguo pacto radicaba en lo que decía Pedro, que hasta lo podían recibir personas del vulgo, o sea, personas incultas, que en el nuevo pacto, entonces ahora, todos tenían la oportunidad, la posibilidad, ya sea israelitas o gentiles, todos tenían la posibilidad de recibir el don del Espíritu Santo. Esto cambiaba sustancialmente lo que era en el antiguo pacto. Y entonces allí podían también ver, porque Jesús obraba milagros. Y basta con ir a la Escritura, tomar algunos de los 4 evangelios para ver las cosas que Jesús hacía. También Pedro tenía en ese poder, justamente después de haber mencionado esto, apoyándose en lo que dijo el profeta Joel, de que entonces, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces recibían los que deseaban, los que creían, el don del Espíritu Santo. Y esto, en esas personas, en Pentecostés, producía en ellos un cambio. Ellos entonces recepcionaron el don del Espíritu Santo y ya en ese cambio ellos buscaban aceptar y tratar de que la voluntad de Dios sea el centro de su vida. Un cambio enorme. Y en esto entonces también el apóstol Pedro, en su discurso, hace hincapié. O sea que con esto nos damos cuenta que en esa profecía de que dijo el profeta, en el antiguo pacto, ya había sido dicho de que entonces Dios iba a enviar este don del Espíritu Santo y entonces así lo recibieron. Uno podría decir, está la parte de la historia que hemos dicho de Judá y lo que la estaban pasando tan mal. Después estamos ahora situados en Pentecostés con el apóstol Pedro y el resto de los apóstoles. Y ahora somos siempre invitados a reflexionar sobre nosotros. Me quedé pensando en esa palabra de decadencia económica y decadencia espiritual. A veces la situación en la vida puede venir de distintas maneras. Pero qué complicado, porque uno se podría preguntar. La palabra decadencia, a nosotros nos gusta más la palabra prosperidad. Pero uno puede decir, la verdad que estoy en una decadencia económica, porque hay cosas que yo antes las hacía y que ahora no las puedo hacer, supongamos. Ahora imaginemos si habiendo recibido el don del Espíritu Santo, como aquellos que estaban en Pentecostés junto al apóstol Pedro y el resto de los apóstoles, que cambiaban, que la voluntad de Dios pasaba a ser el centro de su vida. Y si seguimos leyendo en los Hechos, dice que estaban juntos, hasta vendían los bienes, los compartían y estaban unánimes. La pregunta en este tiempo actual, para mí, es ver si espiritualmente
he progresado, si espiritualmente veo que entonces hay una prosperidad espiritual en mí, o no sea cosa que entró la decadencia. Y uno podría decir, ¿y cómo me doy cuenta yo si entró la decadencia? Y bueno, nos vamos dando cuenta si lo que aquellos primeros cristianos hacían, y yo quizá hace unos años también lo hacía, porque buscaba esa unanimidad con el apostolado, entonces tengo que ver hoy cómo está mi corazón frente al apostolado, para poder seguir creyendo que el apostolado es quien me prepara, quien prepara la comunidad nupcial para el día de todos los días. Entonces tengo que ver cómo estoy hoy y si entró esa decadencia, porque antes hacía la oración siempre y ahora me estoy dando cuenta que no tanto. Antes deseaba ofrendar y ahora vino la decadencia. Pero no por una decadencia económica dejar de ofrendar, porque la ofrenda tiene diferentes formas, no solamente la económica. ¿No habrá entrado en mí, casi sin darme cuenta, una decadencia espiritual, que no busco esa unanimidad, que el venir a la comunidad a escuchar el servicio divino, o en este caso, si la mayoría de los que quizás pueden escuchar y participar, ese deseo, esa necesidad del alma de poder aprovechar lo que el apóstol de distrito nos ofrece, esta posibilidad de poder estar en una transmisión, me tengo que mirar porque no desearía estar en decadencia, espiritualmente hablando. Desearía estar en prosperidad. Y entonces, para esto, para poder estar en esa prosperidad, debo estar lleno del don del Espíritu Santo, que tiene que trabajar dentro de mí. Y cuando trabaja dentro mío el don del Espíritu Santo, entonces las consecuencias son buenas, son distintas. No hay decadencia, al contrario. Y me beneficio yo, se benefician quienes están conmigo, porque van viendo que yo de a poquito voy mejorando. El prójimo hasta se beneficia y nos mira y saca también un buen rédito de ello. Alguien podría decir, mire, yo no soy ejemplo de nadie, de nada ni para nadie. Bastante yo ya tengo con lo mío, pero no se trata de nosotros ponernos como ejemplo. Acá se trata de tratar de hacer la voluntad de Dios, de estar llenos en este tiempo, a pesar de todo, del don del Espíritu Santo que siga trabajando, y entonces, por así decirlo, casi sin darnos cuenta, porque no nos ponemos como ejemplo, porque no tenemos con qué, pero quizás tratando de esforzarnos y ver un cambio en nosotros, viene alguien y dice, la verdad, yo de ver que vos, ante las situaciones que viviste, las que vivís, cosas que la verdad que yo no sé cómo saliste adelante, pero yo te miro y siempre te veo confiando en Dios, que vos vas a la iglesia hace un tiempo, unos años, sin darnos cuenta, sin habernos puesto como ejemplo, lo que estamos haciendo es ayudar. Entonces nos ayudamos. Cuando el don del Espíritu Santo trabaja en mí, la ayuda primera, directa, es para mí. Porque si entré en la decadencia espiritual, quiero salir, quiero estar próspero espiritualmente. Entonces, porque esto debería ser así. Cuanto más amo a Dios, cuanto más entonces puedo pedirle a Dios poder creer,
cuanto más tengo la esperanza en el día de todos los días, mis movimientos, por así decirlo, espirituales, deberían ser mejor que el año pasado. Debería ser todavía mucho mejor que hace 10, 20, 30 o 60 años atrás. Ahora, si entro en la decadencia espiritual, como estaba Judá, estaban mal. Estaban mal. Entonces, el profeta fue a consolar y dio ese mensaje diciéndoles tan poderoso como el don del Espíritu Santo que se anunció en el antiguo pacto, pero que entonces también se pudo vivir en el nuevo tiempo, hoy con los apóstoles, porque por esta causa los apóstoles están en el lugar que tienen que estar. O sea, queda para mí en este día saber que entonces el tanto poder, el don del Espíritu Santo, para mí hoy, el don del Espíritu Santo, ¿es poderoso? O la verdad que un poco, a veces pienso si prendo el televisor o el celular para conectarme. La verdad que yo antes me esforzaba para ir a la iglesia, pero la verdad que ahora, o sea, parecería como que no me di cuenta que entré en una gran decadencia espiritual. Tengo que volver para que entonces pueda vivir en mí la esperanza de que entonces el día de todos los días está por delante y poder seguir preparando mi alma. Todo esto puede ser posible si lo creo, si confío en el Señor y entonces también en ese don del Espíritu Santo que es poderosísimo, porque hasta el apóstol Pedro siguió haciendo milagros, y yo siempre pienso que el mayor de los milagros para mí es levantarme a la mañana creyendo, de acuerdo a la necesidad espiritual de cada uno, nos acercamos, porque siempre vamos a necesitar de Dios. Pero cuando dejamos trabajar y estamos llenos del don del Espíritu Santo, podemos vivir experiencias maravillosas, como entonces también las vivió el que a pesar de todo y de esa decadencia había en Judá, pero alguno tranquilamente pudo haber creído, el profeta, él lo decía, pero con tanto fervor, él estaba convencido, Pedro y todos los que participaron de Pentecostés y de cómo vivían, y ahora vengo yo, en este tiempo. Amado Dios, ayúdame a que no entre en decadencia, ayúdame para que pueda verse en mí una prosperidad espiritual, porque con tantos servicios divinos, con tantos milagros, habiendo visto la mano de Dios en nuestra vida, bueno, nos preparamos para lo mayor, para lo más importante, para el motivo por el cual venimos a la iglesia, que es poder ser considerados en el día de todos los días. Que entonces también tengamos en claro que ya el don del Espíritu Santo que iba a venir, el poderoso don del Espíritu Santo, se anunció en la antigüedad, lo vivieron en Pentecostés y nosotros, cada vez que un apóstol del Señor, por imposición de manos y oración, dona para almas creyentes el don del Espíritu Santo. Todo esto
porque el don del Espíritu Santo lo recibimos una vez. Pero yo tengo que ver que cuando vengo a la iglesia, veo en la iglesia que gobierna Jesús, como un servicio divino tiempo atrás que hemos tenido, veo también en la palabra y en el sacramento el poder del don del Espíritu Santo. Es un servicio divino que me hace mirar, siempre la palabra nos hace reflexionar, pero en este caso la pregunta sería, ¿estoy lleno del don del Espíritu Santo que trabaja en mí y me puede seguir haciendo prosperar? Uno se da cuenta si puede prosperar cuando antes nos hacían algo y a ese prójimo lo teníamos al margen. Vamos prosperando y decimos que el que nos hizo algo no se dio cuenta. Si uno dice, pero no se dio cuenta. Porque de a poco hemos prosperado tanto que es una alegría cuando podemos perdonar a alguien. Eso es prosperidad espiritual. Entonces que el día de todos los días nos encuentre prósperos para poder participar. Amén. Está el querido primer pastor Hernán Caporaletti, que va a ocupar el altar. Bien, como decía el querido obispo, en las primeras palabras, el poder compartir un servicio divino es para nosotros un privilegio, un regalo de Dios, y de esta manera, ¿no? En este tiempo previo a esta fiesta tan importante de Pentecostés, que volvemos a vivir, ¿no? Tal vez ya lo hemos compartido, hemos tenido la oportunidad de vivir esta fiesta, el nacimiento de la Iglesia de Cristo. Y bueno, nos vamos preparando este servicio divino y los que siguen nos van a ir predisponiendo para este futuro, ¿no? Llegar con el corazón predispuesto, preparado para esta fiesta, pero también con una palabra actual, como hoy escuchamos. Y me maravillaba porque cuando uno empieza a tomar conciencia del obrar de Dios. Venía un pensamiento, hace un tiempo me tocó estar en un lugar, ¿no? en una casa que se construyó con mucho esfuerzo y las personas que la fueron haciendo, esa casa, tardaron varios años en hacerla, en realizarla. Cuando uno observaba esta casa, estaba todo perfectamente en su lugar, era todo armónico, nada, se notaba que nada estaba improvisado. Entonces le preguntábamos a aquella persona que llevó adelante esta casa en tantos años de esfuerzo, cómo le quedó tan bien, ¿no? A pesar de las etapas. Y esta persona decía, lo que pasa es que desde el primer día que esto empezó, yo ya sabía cómo iba a terminar. Es decir, una persona proyectó un plan de 30 años y uno veía ese resultado, ¿no? 30 años o 40 años después. Ahora, cuando esto lo elevamos y lo potenciamos en el poder de Dios, Dios tiene un plan de salvación, y lo fue anunciando y fue preparando. Y cuando uno ve este profeta, ¿no? Como contaba el obispo tan detalladamente,
tiempos de carencias, tiempos de debilidad material y espiritual. Y uno se ve reflejado, ¿no? Decía el querido obispo, uno se va viendo y se pregunta ante la palabra, ¿y cómo estoy? ¿Crecí? ¿Mengué? ¿Cómo está la fe? ¿Cómo está el perdón, la confianza, la fe? Pero uno se da cuenta que Dios en ese plan ya le decía a ese pueblo, en ese momento tan difícil, le mostraba el futuro, lo que venía. Les anunciaba una prosperidad material, pero uno veía en esta palabra, uno puede leer, como dijo el querido obispo, son 3 capítulos del Antiguo Testamento, uno ve que Dios se manifiesta ante la necesidad. Primero hace ese anuncio el profeta de ese cambio material, pero da esta noticia, esta buena nueva. Viene el Espíritu Santo a dar vida. Y como pasó, ¿no? Dice hoy el editor de los pensamientos que esa palabra se cumplió en Pentecostés. Y dice el apóstol, ¿no? Esos milagros, esas visiones, las profecías que acompañaron ese desarrollo. Y hoy tenemos la palabra, ¿no? Como decía el apóstol Pedro también en su carta, esa palabra profética que escuchamos en cada servicio divino, que nos anuncia, nos guía, nos saca de esos estados de decadencia espiritual y genera un milagro en nosotros, el renacer. Ese espíritu, como dijo el querido obispo, ¿no? Que cuando está en el corazón, cuando le damos lugar, pasa a ser el centro de nuestra vida, la venida de Cristo, el futuro que tenemos. Por eso, qué hermosa oportunidad. Hoy, nuevamente, la palabra nos dice de ese futuro. El Señor viene. Esa palabra queremos que viva en el corazón y que podamos llegar a esta nueva fiesta, si Dios lo permite, de Pentecostés, con ese renovado entusiasmo y la esperanza. Amén. Claro, los planes, en este caso de Dios, porque tiene otros parámetros diferentes a los humanos, ¿no? Por eso a veces trato de poder creer en lugar de buscar explicaciones del obrar de Dios. Y en esto, que en nuestro andar, como el punto importante, donde el Espíritu Santo va trabajando y estamos llenos, afirma nuestra relación con Dios. Cada uno elige el tipo de relación con Dios que quiere tener. Pero qué bueno será si entonces la voluntad de Dios va ocupando el centro de nuestra vida y allí entonces vamos con esa prosperidad espiritual que, por otro lado, habrá que ver si puedo creer que es lo que Dios está esperando de mí. Por eso, un servicio divino que nos va preparando también para no solamente recordar Pentecostés, no, mucho más allá de esto, sino que querríamos vivir Pentecostés en ese sentir, porque estaban los apóstoles, están los apóstoles. Había personas, estamos nosotros. Esas personas entonces se entregaron a Dios y a partir de allí esa enorme prosperidad de cómo los llevaba hasta
desprenderse de sus bienes. Miren hasta lo que se puede lograr, porque lo de Dios está por encima de todo lo que es humano y material. Por eso, de a poquito, para ir avanzando, para ir progresando y poder entonces también sentirnos cada vez mejor. Y llega un punto a veces que, ¿cómo andamos materialmente? Y ahí andamos. Y a veces hasta la salud va flaqueando. Y el pastor nos pregunta, ¿no? ¿Cómo anda de salud? Y ahí ando. Miren, recuerdo una situación hace muchos años, el pastor dirigente iba al hogar de una hermana con una enfermedad complicadísima, y entonces, cuando llegaba el pastor, nosotros lo acompañábamos, y el pastor le decía, ¿cómo anda, querida hermana, usted con la situación? Mire, yo me tomo 2 o 3 mates y empiezo a pensar, porque yo me hago la idea, porque recuerdo, ahora no puedo ir más a la iglesia por la enfermedad, pero yo me hago la idea, el altar, las almas, el coro que está arriba, en el palco, y el servicio divino. Una prosperidad espiritual admirable, porque el pastor se acercaba y, por supuesto, le preguntaba por su enfermedad, y enseguida le decía, ¿hoy de qué se trató? Mucha prosperidad espiritual. Llena esa alma del don del Espíritu Santo, superando hasta quizás uno se imagina, esto es lo que sentía la hermana, pero una tristeza, un dolor por la enfermedad que vivía. Pero ella, este pastor dirigente, en alguna oportunidad, cuando salíamos de algún hogar, nos decía, querido subdiácono, querido diácono, nos han estafado hoy. Y lo mirábamos, nos han estafado, porque fuimos a este hogar de asistencia espiritual, en aquel tiempo de testimonio, para poder llevar consuelo y demás, y nosotros salimos realmente con una alegría porque fuimos reconfortados nosotros. Por eso, que podamos cada vez más espiritualmente prosperar. Tenemos la oportunidad también de cerrar el servicio divino con la oración de las oraciones, la oración que dejó Jesús en el Padre Nuestro, así que vamos a orar el Padre Nuestro. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Padre Celestial, agradecidos, en este caso, Padre, nos ha tocado con el primer pastor, los hermanos aquí presentes, estar en la iglesia. Eso ya es una inmensa alegría. Y también, Padre, por quienes pueden recepcionarlo
desde el lugar donde se encuentren. Entonces, Padre, nosotros queremos darle siempre el verdadero valor a las cosas que tú nos ofreces. Palabra, en este caso, un servicio divino de palabra. Y Padre, queremos rogarte por todos aquellos que solicitan que los tengamos en cuenta en la oración. Todos tenemos algo que llevar. Ayúdanos, Padre, para poder llevarlo de la mejor manera. Siempre queremos ir por el principio y ver que hay cosas, Padre, que tú sabes que nos hemos buscado nosotros. Entonces, Padre, lo bueno es que tú nos recibes, nos abrazas y nos ayudas, aunque hayamos hecho algo mal, para que nosotros podamos cada día esforzarnos en mejorar. Y entonces, Padre, queremos pedirte de tu bendición para todo, para poder entonces llevar, para poder aceptar, Padre, las cosas que también hay que llevar. Ayúdanos. Queremos rogarte por donde hay enfermedad, Padre, especialmente, donde también hay quienes están solos. Te rogamos para que siempre podamos sentir tu compañía. Rogamos, Padre, para que también en cada hogar podamos ir prosperando de tal manera que nuestro hogar pueda ser una pequeña Betania. Rogamos, Padre, para ahuyentar el espíritu de la discordia, de la separación, de lo que divide. Rogamos por quienes desean formar un hogar, Padre, una familia. Rogamos porque hay quienes desean también traer una nueva vida sobre la tierra. Esto lo ponemos en tus manos también. Padre, ayúdanos a cuidar nosotros la familia que tú nos has confiado, que formamos, que tú, Padre, has también dado como una dádiva. Primero lo tenemos que creer y luego también tenemos que obrar. Ayúdanos, Señor. Queremos rogarte, Padre, porque nos preparamos para el día de todos los días. Te rogamos, Padre, de tu bendición. Y este día que tú has permitido que lo podamos también vivir, ayúdanos, Padre, para no desperdiciarlo. Rogamos todo, Padre, y ser considerados para participar en el día que viene tu Hijo, Padre, lo rogamos todo de corazón, todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del buen y santo Espíritu sea sobre todos vosotros. Amén. Bien, gracias. De parte hemos dado los saludos de los queridos apóstoles y deseamos también que en este día todo aquel que tiene la posibilidad de poder escuchar, siempre tenemos la palabra pastoral los días miércoles, tenemos el servicio divino de palabra los días domingos, que entonces también podamos mantener ese deseo por lo que es de Dios. Dios, le damos un saludo para todos, querido pastor. Dios los guarde, un beso enorme y hasta siempre.